¿Tienes hijos? Esto es lo que pasa en su cerebro después de un día entero pegado a una pantalla. Las pantallas ofrecen estímulos rápidos y constantes. Eso dispara la liberación de dopamina. El cerebro infantil, aún en desarrollo, se acostumbra a esa intensidad y empieza a demandar más estímulos inmediatos. Después de un día entero de pantallas, el niño puede mostrar más inquietud, menor capacidad de concentración y dificultad para regular impulsos. La luz azul inhibe la melatonina, alterando el ritmo circadiano. Si el uso es por la tarde o noche, el sueño se vuelve más superficial y menos reparador. Y a nivel físico aparece fatiga visual, sequedad ocular y mayor riesgo de miopía. Pero quizá lo más importante es el efecto desplazamiento. Cada hora de pantalla es una hora menos de juego libre. Interacción social y movimiento. Actividades esenciales para el neurodesarrollo. Establece ventanas sin pantallas cada día, especialmente antes de dormir. Y prioriza actividades que estimulen el cerebro de forma natural. Juego, conversación, movimiento y descanso. Cuidar el cerebro de los niños es invertir en su futuro.